En China, las ciudades crecen a un ritmo impresionante. Surgen megametrópolis con relucientes fachadas para los súper ricos. Esto es lo que quieren las grandes ciudades. Una población de clase alta, de alto nivel, por así decirlo. Cada vez más chinos se ven empujados de las zonas rurales a la ciudad. Sin embargo, más allá de los brillantes rascacielos, los espacios son estrechos, ruidosos y sucios. No existe una ley o regulación que defienda los derechos de los inquilinos. Los propietarios de las viviendas son expropiados. Sus casas deben hacer lugar al auge de la construcción. Los terrenos son escasos. Quienes quedan atrás no tienen derechos y están desesperados. Mi casa ya no existe. Fue demolida. Estaba aquí. La lucha de China por la vivienda. El trabajador Li Zichong está dispuesto a defender su hogar hasta el final. ¡Mata a esos bastardos! China es el país más poblado del mundo. 1.400 millones de personas viven en una superficie unas 27 veces más grande que Alemania. De la noche a la mañana surgen ciudades de millones de habitantes, modernas, resplandecientes y superlativas. En 1980, el 20% de la población china vivía en ciudades. Hoy es casi el 60%, más de 800 millones de personas. En ningún país del mundo hay tantas ciudades pobladas por varios millones de personas como aquí. Existen más de 100 en este momento. Los expertos esperan que el número se duplique en pocos años. El arquitecto alemán Erk Schafazik se mudó a China en plena fase de crecimiento. Vive y trabaja aquí desde hace 11 años. Todos creen que las mayores ciudades, Pekín, Shanghái, Shenzhen, es donde está el dinero y las oportunidades y que hay que ir allí. Parte del sueño chino es trabajar y vivir en las grandes ciudades. Sin embargo, la mayoría de los antiguos residentes rurales que buscan trabajo no pueden pagarlo. Millones de ellos se desplazan constantemente como trabajadores migrantes. A veces es triste, porque no son unos pocos, sino que son cientos de millones de personas. No sé exactamente la cantidad, pero unos 200 o 300 millones de personas o más se trasladan constantemente para trabajar, porque en su tierra no pueden. Allí solo pueden trabajar como campesinos, y eso ya no es tan fácil, porque gran parte de los suelos están contaminados y ya no crece nada. El éxodo rural lleva a que los alquileres en las ciudades aumenten rápidamente. Quien quisiese vivir en Pekín en 2017 debía pagar un alquiler promedio de 620 euros por un apartamento. El salario promedio de un empleado estatal en Pekín es de unos 1.400 euros. Restando el alquiler de 620 euros, queda un poco más de la mitad de los ingresos. A modo de comparación, un trabajador migrante ganaba en 2017 alrededor de 455 euros al mes. Un apartamento en la ciudad para él era inasequible. El escritor David Bandursky vivió y trabajó en Hong Kong durante 13 años y fue testigo directo del cambio social en toda China. No pueden permitirse esos apartamentos nuevos. A partir de los 90 se volvieron extremadamente costosos. Se requiere tener un buen trabajo, un verdadero permiso de trabajo para poder adquirir un apartamento. Eran personas del campo que trabajaban en la ciudad y lo normal era que buscaran lugares donde los aceptaran. Estos son los lugares donde los trabajadores migrantes y las personas de bajos ingresos pueden vivir, las denominadas aldeas urbanas de China. Antiguamente eran aldeas en medio de campos y hoy en medio de la ciudad. Sin brillo ni fachadas de cristal, pero asequibles. Lugares que por lo general se ocultan a los turistas que visitan China. Es una aldea, una zona urbana con mucha densidad de población, casi como un gran bloque de apartamentos urbano, lleno de trabajadores migrantes. En el centro de la mega ciudad de Shenzhen podemos filmar en uno de estos vecindarios para los pobres.
La gente vive aquí hacinada y en condiciones muy difíciles. Oficialmente no está bien visto que se filme aquí, así que grabamos sin autorización en busca del lado oscuro del progreso. Una habitación en una aldea urbana céntrica cuesta alrededor de 50 euros si se comparte con un compañero. En una aldea urbana un poco más alejada es incluso más barata. 50 euros por una cama en una habitación en comparación con 620 por un apartamento completo. Queremos saber en qué circunstancias viven los residentes aquí. Nos encontramos con la señora Lee. Nos muestra su apartamento. Junto a su esposo e hija vive en un espacio de 7 metros cuadrados. Aunque la señora Lee y su esposo trabajan, el dinero no les alcanza para un apartamento más grande. Después de todo, tiene una ventana, algo que no todos tienen. También hay que pagar la electricidad, el agua, incluso la escuela. La vida en la ciudad es costosa. La habitación cuesta 100 euros por mes. No podría permitirse el lujo de vivir fuera de esta aldea urbana. Otros vecinos también nos muestran sus viviendas. Aunque filmamos con toda la discreción posible, nos descubren varias veces. Está prohibido filmar. Dejamos de grabar. China es un estado de vigilancia, pero la policía no está en todas partes. En estas zonas pobres, sin embargo, llamamos particularmente la atención al ser extranjeros. La profesora de arquitectura Yuan Du trabaja e investiga en la Universidad de Hong Kong. Se especializa en grandes áreas metropolitanas y aldeas urbanas. Todas las ciudades de China tienen estas aldeas urbanas. En algunas hay cientos, en otras miles, en otras tan solo unas pocas. Desde hace décadas, el gobierno chino ve las aldeas urbanas como un elemento de desprestigio que obstaculiza el progreso y la modernización. Quieren que desaparezcan, para dejarle espacio a la ciudad nueva y moderna. Se necesita con urgencia espacio para nuevos rascacielos y centros comerciales, y se obtiene en las aldeas urbanas. Sus residentes apenas ofrecen resistencia. Saben que no tiene mucho sentido enfrentarse al gobierno y se van con sus pertenencias a otro lugar. Tanto el gobierno como los contratistas consideran que a esos terrenos se les puede dar mucho mejor uso. Esta es la principal razón por la que el gobierno se involucra en el derribo de una aldea urbana. Según las administraciones de la ciudad, los residentes de las aldeas urbanas deberían desalojar voluntariamente sus hogares y no obstaculizar las posibles inversiones. A menudo las indemnizaciones hacen que el adiós sea más fácil, pero quien no quiere irse será sometido a una presión insoportable. Conocimos lo que esto significa en 2012 en Cantón. En un terreno con los escombros de una antigua aldea urbana, nos encontramos con Li Jie. Como no se quiere ir, es arrestada. Dijo que debía redactar una declaración. Estaba muy asustada y no escribo bien. Le dije, no sé escribir. Entonces una compañera de prisión me escribió algo. Esto. Esta es mi objeción oficial a la demolición de mi vivienda. Estaba muy asustada. Estaba confundida. Solo quería salir. Incluso la muerte hubiese sido mejor. La policía fue muy cruel. Tenían esas pistolas paralizantes. Tenía mucho miedo. Por eso firmé sin más. Firmé y después me liberaron. El periodista y científico David Vandursky conoce muchos casos como el de Li Jie. Él mismo estuvo en Cantón en 2012.
En muchos casos como este puede verse la desesperación absoluta. Es diferente de una aldea urbana a otra, pero muchas personas pasan por esto. No pueden ir a ninguna parte, no tienen futuro, no reciben una pensión, no tienen dónde vivir, perdieron su entorno social y solo sienten la desesperación. Con su firma forzada, Lee Chie, que no sabe leer ni escribir, aceptó legalmente la demolición de su hogar. No recibirá ninguna compensación. Con su firma también renunció a esto sin saberlo. Ahora estoy aquí. Un día vivo en un lugar, al día siguiente en lo de otra persona. ¿Qué otra cosa me queda? Ya no tengo hogar, fue demolido. Todo lo que tenía se ha ido. Ahora solo puedo deambular. ¿Qué más puedo hacer? Como si quisieran mi muerte. El día siguiente a esta filmación, Lee Chie se quitó la vida. Saltó desde el techo de una casa. Constantemente se arrojan personas desde edificios de gran altura. Si una familia ha vivido en un lugar durante 3, 4, 5, 6 o más generaciones, es algo terrible que les digan de un día para otro, se terminó, váyanse, ya no los queremos aquí. Ahora habrá otra cosa, una autopista, un estadio olímpico o sencillamente un rascacielos. Esta evolución es particularmente marcada en Shenzhen. En 1980, el líder supremo chino Deng Xiaoping declaró esa ciudad de poco menos de 59.000 habitantes una de las primeras zonas económicas especiales de China. Entre 1980 y 2010, Shenzhen fue la ciudad de más rápido crecimiento en la historia de la humanidad, según un informe de las Naciones Unidas. La ciudad devora áreas de cultivo y cerca aldeas. Hoy, según cifras oficiales, esta mega ciudad tiene más de 12 millones de habitantes, aunque probablemente sean más de 16. Las áreas agrícolas circundantes aún se destinan por decreto a la construcción. Las aldeas urbanas dentro de Shenzhen también deben dejar paso a nuevos edificios más lucrativos. El gobierno central promulgó una ley. Toda superficie rural cercana a la ciudad se convierte en propiedad del Estado. Es decir, los terrenos ya no les pertenecen a los aldeanos, sino al gobierno. Esto se hizo por decreto a nivel nacional, por lo que no se puede decir que sea ilegal. Puede discutirse si es correcto o no, pero es una ley nacional. Y los aldeanos se vieron expropiados de la noche a la mañana. La entrada en vigor de este decreto del gobierno en la década de 1990 dejó a los campesinos sin ninguna oportunidad. Las tierras agrícolas pertenecen al Estado y todos deben prestarse a lo que el Estado quiere: convertir la tierra en dinero. La tierra agrícola, que en realidad pertenece a la comunidad, se convierte en propiedad del Estado con uso estatal. Eso significa que puede construirse en ella. Entonces la tierra se subasta a empresarios, a contratistas privados, a empresarios que colaboran estrechamente con el Estado o a empresas que pertenecen al Estado. Son grandes empresas que construyen apartamentos, infraestructuras o cosas similares. Finalmente, a los campesinos solo les quedan sus casas en el núcleo de la aldea. Según la ley china, esta le pertenece a la comunidad de todos los aldeanos y no puede ser expropiada tan fácilmente. Los habitantes de estas aldeas urbanas vieron una gran oportunidad económica. Ampliaron sus casas. Sobre mi casa de 1 o 2 pisos, en mi pequeña porción de tierra colectiva, construyo 7 u 8 pisos, tantos como sea posible. Y se los alquilo a los trabajadores migrantes que vienen a la ciudad. Precisamente eso es lo que sucedió. Los aldeanos se convirtieron en arrendadores. Los campesinos, privados de sus campos, tienen que ser creativos para ganar dinero. Por lo tanto, amplían sus casas de la manera más económica y eficiente posible, tan alto como soporten los ladrillos. Esta sigue siendo una práctica común hoy en día.
Hoy incluso existe un término en China para ello. La palabra para agricultura es Chongdi, que significa cultivar la tierra, y aquí se habla de Chongfa, cultivar la casa, la vivienda. El espacio vital que crean los antiguos campesinos es provisorio. Deben ampliar rápidamente para poder alquilar rápidamente. Las regulaciones de construcción que generalmente se respetan en los modernos rascacielos son irrelevantes aquí. Las aldeas urbanas suelen ser muy oscuras. La red eléctrica está completamente improvisada. Hay cables colgando por todos lados, como telarañas entre los edificios, y parece que forman una cueva. Los edificios están tan juntos por un motivo. La normativa obliga a mantener una distancia de 3 metros entre el primer piso de los edificios. No puede ser muy estrecho para que puedan pasar, por ejemplo, los bomberos. Y el siguiente piso se construye más ancho para maximizar el espacio rentable. Cada metro cuadrado significa más ingresos. Y más cuando más arriba. Cuando te paras entre los edificios y miras hacia arriba, a menudo solo ves la luz del sol a través de una rendija. En chino se dice Yi Xian Tian, línea del cielo. Como la luz que se filtra bajo una puerta cerrada, solo una rendija. A esto se suman las alcantarillas abiertas que propagan mal olor. Supongo que para muchas personas, estas no serían condiciones de vida aceptables en una ciudad. Estamos en la aldea urbana de Baijiu. Estas son imágenes que tampoco deberíamos estar filmando. Hay mucho ruido y hace calor. La alta humedad se condensa en las paredes de las casas. Las casas están abarrotadas. En las estrechas y oscuras galerías huele a comida pasada, moho y orina. Muchos de los edificios aquí no tienen baños que funcionen. El agua corriente o una lavadora son un lujo que aquí casi nadie puede permitirse. Las aldeas urbanas se encuentran dispersas en todas las áreas centrales de las megaciudades de China. Sus residentes son los perdedores de la nueva China. Y así se lo hacen sentir, quienes están en mejor situación. En China, incluso en una ciudad como Shenzhen, en general se piensa que estas aldeas son sucias, insalubres y horribles. Esa es la imagen que se tiene de ellas. Los trabajadores mal pagados que viven aquí contribuyen significativamente al progreso de las ciudades. Sin embargo, son un problema para el gobierno. Quieren construir allí bloques de edificios rentables y vender la tierra a contratistas por mucho dinero. Esta sigue siendo la principal fuente de ingresos para las ciudades chinas. No los ingresos fiscales como el impuesto sobre la renta, sino la venta de terrenos. El mercado inmobiliario en las principales ciudades chinas promete enormes ganancias. En el verano de 2019, los precios promedio de las propiedades en Shenzhen son 4 veces más altos que hace 10 años. En Pekín se han triplicado. Los terrenos de construcción son cada vez más escasos y quien los compre a bajo costo puede esperar grandes ganancias. Por eso las ciudades están muy interesadas en acceder a los terrenos de los aldeanos. No quieren pagar precios justos, quieren comprar lo más barato posible para maximizar la ganancia cuando los terrenos se revendan. En todo el país, las aldeas urbanas deben ceder el paso a nuevos proyectos de construcción, en nombre del gobierno y del progreso. Las protestas de los vecinos suelen ser inútiles. La policía, la administración de la ciudad y los contratistas forman una alianza poderosa y no quieren que imágenes como esta se hagan públicas. La tierra no le pertenece a cada propietario, sino a la comunidad de la aldea. Y esta a veces está representada por unos ancianos influyentes y con buenos contactos. En la mayoría de los casos, el contratista o el gobierno no va a negociar con cada propietario, sino con los representantes de la aldea, que suelen ser los ancianos.
Los aldeanos están a merced de las habilidades de negociación de sus representantes y estos no siempre actúan en interés de la comunidad. Una y otra vez sucede que los propietarios no se enteran de las negociaciones. El destino de su aldea se decide a sus espaldas. Había casos en que los propietarios no tenían idea de que los representantes de la aldea y un contratista habían decidido demoler sus casas. Los representantes de la aldea agarraron la compensación y desaparecieron de China. En los últimos años, cientos de miles de personas han tenido que renunciar a sus casas en las aldeas urbanas. Apenas hay resistencia. Uno de los pocos valientes es Lee Si-jong, en la metrópoli de Cantón. Lucha contra la administración de la ciudad y un poderoso contratista. La familia Lee ha vivido por generaciones en la aldea urbana de Yanxi. Una vez fue un pueblo agrícola de 3.000 habitantes y hasta hace poco el hogar de más de 70.000 trabajadores migrantes en el medio del distrito financiero de Cantón. ¿Por qué lo derriban tan temprano a las 6 de la mañana? Porque quieren hacerlo en secreto. Nos encontramos por primera vez con Lee Si-jong, su esposa y sus 2 hijos en 2012. Son los últimos residentes que quedan en el edificio. Hasta hace poco aquí vivían 50 personas. Gente de campo que se había mudado a la ciudad con la esperanza de una vida mejor. La familia de Lee Si-jong ha sido propietaria de la casa y el terreno por generaciones. Nos muestra antiguos documentos. Aquí tengo un título de propiedad. El año 32 de la República de China. Eso sería 1943. En el 8º mes de la luna. Hace 70 años. 70 años. Más viejo que el Partido Comunista. Más viejo que la República Popular China. Este documento no es solo un título de propiedad. También es la prueba de que Lee Si-jong es oficialmente una persona de campo que tiene menos derechos en la ciudad. China tiene un sistema de un registro de vivienda en el que las personas son registradas en el lugar donde nacieron, es decir, el campo o la ciudad. El sistema data de la década de 1950. En ese momento, cada hogar tenía que tomar una decisión. El campo significaba derecho a una porción de tierra para autoabastecerse. La ciudad significaba un lugar de trabajo, vivienda subsidiada, acceso a la educación, atención sanitaria y pensión jubilatoria. Lee Si-jong es legalmente un habitante del campo y fuera de la aldea urbana en la que vive, no tiene derecho a utilizar los servicios públicos, a menos que logre comprar un apartamento en la ciudad circundante. Mientras no poseas ninguna propiedad en la ciudad, no puedes registrarte en ella y no tienes permiso de residencia. Sencillamente no estás registrado y eso significa que tu hijo no puede asistir a la escuela local y no tienes acceso al sistema de salud. Una compensación justa por la vivienda aliviaría la situación de la familia. Podrían quedarse en la ciudad, comprar un apartamento, registrarse y encontrar trabajo. Eso es lo que quiere Lee Si-jong. Sin embargo, ni la municipalidad ni el contratista aceptan pagarle la compensación. Así que se mantiene firme y acepta que documentemos su lucha con la Cámara. Por la noche, se interrumpen las líneas de suministro a su casa. Cortan la línea eléctrica, aparece la policía, pero ellos sencillamente lo siguen haciendo. De la policía no puede esperarse mucha ayuda. La familia Lee se ve obligada a improvisar. Ahora solo encuentra agua en el límite de los escombros. En el camino hacia allí deben soportar los furiosos ataques de los trabajadores de la construcción. Un generador suministra electricidad a la familia. Lee Si-jong está en guardia y no ha dejado la casa en meses. Ha oído hablar de casos en los que los trabajadores de la construcción han acabado con residentes como él. Eso le asusta. Pero él quiere aguantar hasta el final. Por él
y por su familia. En China, este fenómeno se llama Dinsehu, que significa casa de clavos. Se refiere a los propietarios de viviendas o aldeanos que no abandonan sus hogares y tratan de resistir hasta que reciben una compensación adecuada. Luchan con la compañía inmobiliaria local y la administración de la ciudad y permanecen en sus hogares. Se les llama así porque son como clavos que no se pueden extraer. En China hay cientos de estas casas de clavos. Algunas logran aparecer en las portadas de los periódicos internacionales. Una señal de protesta que por lo general se quebranta en algún momento. Las posibilidades de ganar la lucha son escasas. La otra parte es demasiado poderosa. Una y otra vez personas sufren heridas cuando se realizan desalojos. Lee Si-jong lo sabe y se prepara para la batalla. Esto se puede lanzar por la ventana. Tiene un ladrillo para anclarlo. Entonces puedo encender la mecha y salir corriendo. Lee coloca las trampas explosivas hechas por él mismo por toda la casa. Si alguien penetrara, no sobreviviría. Se filma a sí mismo durante el proceso. Este cable de encendido es para esta habitación. Y este para la escalera de un piso más abajo. Segundo piso. Las escaleras de entrada. Este es para las habitaciones de la planta baja. Esto conecta el gas al techo. La bomba en el techo, aquí y aquí. Todo está etiquetado. Si lo haces, debes hacerlo bien. Que el habitante de una casa de clavos convierta su edificio de 6 pisos en un artefacto explosivo preparado para estallar cuando sea atacado, refleja fundamentalmente la violenta administración de la ciudad. Esta, aliada con el contratista, te corta el suministro eléctrico, golpea a tus familiares y acosa a tus hijos cuando van hacia la escuela. Las tácticas son similares en ambos lados. Ambas partes recurren a la violencia para lograr lo que quieren. Es la ley de la selva. Debido a la resistencia de Lee Si-jong, los trabajos de construcción ya llevan meses de retraso. En la obra en construcción reina la frustración. Los directivos de las empresas constructoras presionan a los empleados. Si no se construye, no hay dinero. Los primeros trabajadores pierden la paciencia y atacan a una ex vecina. Lee Si-jong, recluido en su propia casa, no puede hacer nada por ella. La policía viene, pero no ayuda. ¡Policías ladrones! Son solo unos ladrones. Y los funcionarios corruptos son grandes delincuentes. Ustedes son representantes del gobierno. De todos modos, dicen lo que ellos quieran. Yo digo la verdad. Puedes filmar esto. Cúlpenme de lo que quieran. Yo he estado en la corte. Ustedes representan al gobierno. Su trabajo es defender la ley. Sé que ustedes no tienen nada que ver con eso. Oficialmente, todos los propietarios de las viviendas de la aldea recibieron una generosa compensación. Lee Si-jong lo niega y cuenta casos en los que funcionarios corruptos malversaron el dinero. El gobierno pagó dinero, dice. Pero probablemente no les importa quién se lo quedó. Hay muchos ejemplos de corrupción. Por ejemplo, el gobierno de la ciudad anuncia el pago de una cierta cantidad por residente de la aldea cada mes durante 3 años, como compensación por la pérdida de las tierras de cultivo, porque los campesinos ya no pueden ganar dinero con ellas. Me han enseñado documentos de esa época que demuestran claramente
que el jefe de la aldea reportó a las autoridades muchos más residentes con derecho a reclamar de los que realmente había. Esto podía verse en la lista de residentes, con sellos de las autoridades de la ciudad, del distrito, de tal oficina y tal otra, con todos los sellos. Probablemente todos estaban involucrados en aumentar los pagos de las compensaciones, pero nadie sabe a dónde fue el dinero. La corrupción ha sido desde hace años uno de los principales problemas en China que el gobierno está decidido a combatir. Parece omnipresente, también en el mercado inmobiliario. Para la mayoría de los habitantes de una ciudad como Shenzhen, a los aldeanos les tocó la lotería. Casi todos creen que la mayoría de los aldeanos recibieron una enorme compensación financiera. Lee Si-jong afirma que aún no ha recibido nada. Después de meses de acoso psicológico, cede un poco. Su esposa y sus 2 hijos se mudan a un pequeño apartamento de una habitación en otra aldea urbana. Lee Si-jong se queda solo. No sabe si volverá a ver a su familia. Lo único de lo que está seguro es que los trabajadores de la construcción continuarán ejerciendo presión sobre él, incluso por la fuerza. Es un gran problema, porque aprenden que pueden resolver problemas a través de la violencia. ¡Búscalo! Solo dice tonterías. ¡Rayos! Nuestra cámara muestra cómo todas las noches se acercan los comandos de las empresas de construcción para presionarlo. Arrojan piedras a las ventanas, quieren que los pocos residentes que quedan en la casa no descansen. Cuando los matones se van, llega la policía. Si los matones están, la policía nunca viene. Después de más de 60 semanas, Lee Si-jong ha llegado al límite. La táctica de desgaste está funcionando. No puede dormir. Es demasiado grande el riesgo de que haya un ataque y no puede defenderse. Ya no sé si es de día o de noche. Los matones de la empresa constructora suelen atacar después de la medianoche. Rompen ventanas, golpean la puerta. Es un caos permanente. La presión que ejercen sobre nosotros, los residentes de las casas de clavos, es enorme, muy grande. Ahora es pasada la medianoche. Creo que son las 4 de la mañana. Probablemente vuelvan a atacar alrededor de las 5. Lee se siente condenado a no poder hacer nada, esperando durante meses en una casa que parece una fortaleza. Las ventanas destrozadas están tapadas con tablas de metal y madera. Apenas entra la luz del día. En su vida anterior, Lee Si-jong era un simple artesano, pero hoy practica defensa personal. Mantener la estabilidad es el argumento central para tomar medidas contra los aldeanos rebeldes. Se los considera una amenaza contra la estabilidad, pero el precio de este argumento falso es elevado. En mi opinión, el resultado es una inestabilidad real. Queda claro que nadie puede o quiere proteger sistemáticamente los derechos de los aldeanos. La situación de Lee Si-jong en 2013 es desesperada después de más de un año de conflicto. Esta mañana llega una compañía de demolición con equipo pesado. Lee documenta con la cámara que le dimos cómo proceden contra los residentes de la casa de clavos. Cuando ya no sabe qué hacer, marca el número de la línea de atención a los ciudadanos. Bienvenido a la línea de atención a los ciudadanos de Cantón. Llamo a la línea de atención para reclamos de los ciudadanos.
El empleado de la ciudad 128118 contestará su llamada en breve. Hola. Señor alcalde, nos encontramos en grave peligro. Habla Li Zichong, de la aldea Yanchi. Hay una excavadora. Ya han cavado una zanja profunda. Puede oír el ruido de la excavadora. Por favor, conécteme ahora mismo con la línea directa de la policía. Por favor, conécteme a la policía. No me responden cuando llamo al 110. La policía estuvo aquí, pero ya se fue. Ahora están cavando en los cimientos. Van a matar a mis vecinos. Le están diciendo al operador de la excavadora que comience. ¡Siguen cavando! ¿Puede describir la situación con más detalle? ¿Qué? No tengo tiempo para largas explicaciones. Están lanzando piedras a mi casa. Llame de inmediato a la policía. Estoy hablando con la línea de atención al ciudadano. No sé qué hacer. Es cuestión de vida o muerte. La situación amenaza con salirse de control. Nos ponemos a salvo. Los trabajadores de la construcción ingresan a las casas de clavos. Quieren sacar a Li Zichong y a sus últimos compañeros que quedan en la casa. Esto es ilegal, por lo que tratan de llevarlo a cabo lo más rápido y discretamente posible. Sin embargo, los dos hombres se resisten y detonan los artefactos explosivos hechos por ellos mismos. Esto produce mucho ruido y está lejos de ser discreto. ¡Dales todo lo que tienes! ¡Hazlos pedazos! ¡Mata a esos bastardos! ¡Sin piedad! ¡Te juegas la vida! ¡Vamos! ¡Toma mi casa! ¡Inténtalo! El ruido de los dispositivos explosivos y los fuertes gritos de Li Zichong hacen que los matones detengan su ataque. La obstinada lucha de Li Zichong es una excepción, pero no tanto. Desde hace 10 años en toda China aumentan las protestas contra la demolición de los distritos pobres considerados legalmente aldeas urbanas. Los manifestantes a menudo usan gorras rojas que simbolizarían la afiliación al Partido Comunista Chino. ¿Quién usaría la violencia contra ellos? Su protesta llama la atención en el extranjero y en la propia China. La comunidad colectiva se convierte en acción colectiva. Y no en cada aldea individualmente, sino entre las aldeas. Intercambian ideas con otras aldeas que enfrentan problemas similares. ¿Cómo podemos protestar? ¿Qué posibilidades efectivas de resistencia hay? ¿Qué derechos tenemos? Li Zichong finalmente logró su objetivo. En su caso, la dura protesta llevó a un acuerdo amistoso. La empresa constructora terminó ofreciéndole una suma que puede aceptar. No quiere decirnos qué tan alta fue. Sin embargo, su lucha dejó huellas. Y hasta el día de hoy, Li Zichong vive en constante temor a actos de venganza. ¿Para qué es la cuchilla?
¿Y si están detrás de mí? ¿Qué haría sin esto? Desarmado no puedo defenderme. No digas locuras. Estoy preparado. Si me atacan, la pagarán. Solo tú piensas eso. Sin esto no salgo. En marzo de 2013, Xi Jinping se convirtió en el nuevo presidente. Anunció que procedería de forma más decidida contra la corrupción en China. La situación de los propietarios en los barrios marginales ha mejorado. Ahora hay leyes sobre las compensaciones, aunque varían mucho de una región a otra. No podemos verificar en qué medida se cumplen. Las compensaciones, tanto en dinero como también en forma de espacio habitacional en otro lugar, en otras regiones, son realmente elevadas. Los conflictos por la demolición de las aldeas urbanas han disminuido. Sin embargo, la situación de los aproximadamente 300 millones de trabajadores con salarios bajos y trabajadores migrantes no ha mejorado. La demolición de los barrios pobres ha dejado a muchas personas sin hogar. Los trabajadores migrantes, que de todos modos ya vivían en malas condiciones, ahora tuvieron que mudarse a otra aldea urbana que está aún más lejos. Ahora tienen que desplazarse aún más todos los días hasta su trabajo en el supermercado, donde compran las personas ricas que ahora viven en su antiguo vecindario. Es un ciclo brutal. El auge inmobiliario en China continúa. En 2017, un apartamento en Shenzhen costaba 41 veces el salario anual promedio. A modo de comparación, en Múnich son 13 salarios anuales. Como resultado, el 22% de los apartamentos en China están vacíos, porque nadie puede o quiere pagar el alquiler, o porque los propietarios esperan aumentos de precios. 50 millones de apartamentos vacíos y sin solución a la vista. Ahora la situación es que Pekín se unirá con Huairou y Tianjin y con partes de Xibei, por lo que será un triángulo gigantesco. Se espera que la población llegue a 60 o 70 millones de personas. No sé si esto se alcanzará en algún momento, pero según lo que he presenciado durante los últimos 10 u 11 años, bien puede ser. China continúa creciendo hacia el gran sueño chino. En 2030, los expertos estiman que el 80% de la población vivirá en ciudades. Sin embargo, especialmente para los trabajadores de bajos salarios, para aquellos sin los cuales no sería posible este crecimiento, la pregunta es cada vez más apremiante: ¿a qué precio?